Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué les parece? ¿La Biblia puede ser usada inadecuada para desestabilizar la fe? Parece una pregunta rara, ¿no? ¿Qué opinan? La Biblia ¿La puede Biblia ser puede ser usada usada inadecuadamente para desestabilizar la fe. Sí. cuando alguien toma un versículo y nos lo Sí. utiliza de una manera descontextualizada? ¿Sí? ¿Qué Sí. opinan los demás? Bueno, pues no sé, de alguna manera yo puedo decir que es lo que hacen las sectas, ¿no? Que con la misma Biblia quieren Sí. desacreditar algo, ¿no? Incluso hay algunos movimientos como estos mormones que, bueno, pues dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Sino que solo es una persona, un personaje que obedeció a Dios, pero que no es Dios mismo, ¿no? Y con la Biblia. Ese es un ejemplo, claro, sí, claro que sí es un ejemplo. También hay otros ejemplos de personas que teniendo a la mano un versículo que les cae y que les acomoda, pues lo utilizan fuera de contexto, ¿no? Eso es bastante común también. Pero miren, pensemos en esto, pensemos en lo siguiente. Este versículo, a ver si Angélica nos comenta de dónde lo saqué. Sí. Isaías 56:12, ¿lo puedes leer? Sí. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o muchos más excelente. Sí, Sí, adelante. No, adelante. Bueno, a veces algún familiar, algún amigo como que nos reta, ¿no? Como que nos dice, oye, a ver, ¿qué opinas de esto? A ver, no que esto, y como que lo sentimos así como una confrontación, pero a veces es simplemente la inocencia de alguien, o créanme también, en el fondo es como la intención de la persona de que está reclamando que se le presente la información correcta de la palabra. O sea, a veces la persona como con este ánimo retador, lo que realmente está reclamando es que se le explique correctamente cuál es el sentido de la palabra. Pero coméntanos, Angélica. En la semana, un sobrino me mandó justamente este versículo. Me dice, mira, tía, lo que dice la Biblia, de que que nos embriaguemos. Entonces, pues obviamente es sacado de contexto y se me ocurrió mandárselo a mi esposo, y por eso de ahí sale. Yo le contesté con otro versículo, obviamente, pero bueno, de ahí salió esta parte. Bueno, justamente eso es lo que quiero yo comentar y lo que quiero poner en este momento. ¿Qué hacemos cuando nos presentan algo así? ¿Cómo podemos reaccionar? Bueno, nuevamente les hago esta pregunta. ¿Se puede, ya dijimos que sí, ¿verdad? ¿Se puede utilizar inadecuadamente alguna porción de la Biblia? No la Biblia, porque si utilizáramos toda la Biblia, jamás se va a desestabilizar la fe. Pero podemos utilizar algunas porciones con el intento, con la intención de desestabilizar. Pero fíjense qué es lo que pasa. Esto como que pareciera que entra en una contradicción, porque si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo 3:16 y 17, pues sabemos cuál es el contenido de esta escritura, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pensando en esto, pues diríamos, de alguna manera, ese versículo, incluso utilizado fuera de contexto, es inspirado por Dios, ¿o no? Si esta parte de la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no importa que agarremos un versículo y lo tratemos de descontextualizar, aún así es un versículo que está inspirado por Dios y puede ser utilizado para lo que dice aquí, para estos propósitos, para enseñar, para redarguir, para corregir, por supuesto, porque podemos dar la interpretación correcta, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para buena obra. Bueno, les hago esta pregunta ahora. ¿Alguna vez a usted le ha tocado esto? Ya nos platicó Angélica que le acaba de pasar, ¿no? ¿Alguna vez se ha encontrado ante esta situación de que alguien le encara, así no es que le encare necesariamente queriendo tener un conflicto, pero sí que lo encara como retando, ¿no? Como a ver, ¿qué dices tú de esta parte? Pero tratando tal vez de atacar incluso la fe, ¿no? Como para decir, oye, pues como que tu fe no me suena tan sólida,
porque miren la que te estás apoyando. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, ya nos dijo Angélica lo que hizo, ¿no? ¿Cuál fue el versículo que le comentaste al sobrino? Lo ¿Te estaba acuerdas? buscando ahorita, pero no lo recuerdo, pero lo mencionó Gonzalo, no sé si el domingo pasado o antepasado, que habla acerca de que cuando el alcohol es el que controla nuestra vida. Bueno, Estoy pero hay buscando otros, ahorita ¿eh? Vamos a ver. Uno de las posibles reacciones, y sobre todo los que somos así como temperamentales, como un poquito explosivos, reaccionamos celosamente, ¿no? Y luego nos enojamos y defendemos nuestras creencias. Claro, ¿cómo no defenderlas? Después de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cómo no defender lo que Él es, ¿no? Pero tal vez lo que tenemos que hacer aquí es tener un poquito de tranquilidad, de prudencia, y otra de las posibles reacciones que serían es simplemente ignorar el ataque y cambiar la conversación, ¿no? Eso a veces funciona. Ah, bueno, sí, pero mira, mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Y desviamos el tema porque a lo mejor no sentimos que sea el adecuado, porque a lo mejor el foro no es el adecuado, o hay otras personas que se pueden sentir lastimadas. Bueno, puede ser, ¿no? También otra es lo que nos dijo aquí Angélica, ¿no? Buscar otro versículo para contraargumentar. Eso también puede ser, ¿no? Otra es, pues, apoyarse en alguien más, ¿no? Decir, oye, permíteme, ¿por qué no le pedimos su opinión al pastor y que el pastor, que siempre saben lo que pueden contestar, pues que nos digan qué es lo que aplica, ¿no? Y cómo se debe de interpretar. Bueno, miren, hay una forma también que podemos hacer, que es aprovechar este ataque, y lo pongo así entre comillas, porque pues no es como tal, ¿no? ¿Cómo nos pueden atacar con la palabra de Dios? O sea, es claro que no. Nos pueden atacar con muchas otras cosas, pero no con la palabra de Dios. Pero a veces la persona piensa que lo está haciendo, ¿no? Este aparente ataque, pues lo que podemos hacer es a lo mejor abrir una conversación con la persona, ¿no? Aprovechando que él es el que está tomando la iniciativa, pues esto nos da la pauta muchas veces de abrir la conversación. Finalmente, si la persona es la que inició el diálogo, pues yo creo que va a tener que estar dispuesto a que le contestemos, ¿no? Nos está haciendo una pregunta y una argumentación. Y en este último caso, pues podemos ir al documento fuente, podemos corroborar si efectivamente el texto citado es correcto, y en tal caso también podemos buscar ampliar la lectura para contextualizar la idea. Muchas veces un versículo solito no nos da la idea clara de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que irnos un poco antes y un poco después, y tenemos que hacer una comparación, tenemos que hacer una contextualización con otros versículos, porque recuerden que la Biblia es armónica, todo tiene una armonía. Bueno, regresamos a este versículo, ¿no? Isaías 56:12. Bueno, ¿cuáles son algunos posibles versículos que podríamos ocupar para contraargumentar? Pues está este, ¿no? Proverbios 23, 31 y 32. Oye, no, sí, es que dice aquí, dice, venid, dicen, tomemos vino. Lo que no tomamos en cuenta, hermanos, es quién está hablando cuando dice venid. No es Dios el que está diciendo venid, tomemos vino. Ahorita vamos a ver más adelante quiénes son. Sin embargo, lo que sí está hablando Dios y sí está completamente, digamos que guiado por él, es cuando dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Ah, pero entonces viene la contraargumentación de la persona, ¿no? Porque esto es clásico. ¿A poco no? Díganme si hasta las personas que no conocen la palabra saben del gran milagro que Cristo hizo con el agua. Hasta programas de televisión y hasta películas se han hecho, y donde quiera se hace esto, ¿no? Y te dicen, ¿y qué no dicen que el primer milagro de Cristo fue la conversión de agua en vino en aquellas bodas de Canaán? Entonces, ¿por qué no lo dejó en agua? ¿Por qué permitió que las personas tomaran vino en la boda? Y entonces empieza ahí otra vez el argumento, ¿no? Y entonces es cuando a lo mejor tú dices, o sea, te interesa saber de este milagro de la conversión del agua en vino. Bueno, déjame decirte que aparte de ese milagro, pues hay otros. Y no es, sin duda alguna, el más impactante. Es más, de Cristo hay milagros muy impactantes. Podríamos decir uno de ellos, la resurrección de Lázaro, o tal vez
la resurrección de una niña, o podemos pensar tal vez cuando le devolvió a alguien la vista, o cuando, no sé, muchas cosas que aparentemente son sobrenaturales. Pero con todo y eso, hermanos, el milagro más grande no está ahí. El milagro más grande está en la salvación, en el haber entregado Él su vida como precio por la salvación de cada uno de nosotros, pero también por la persona con la que estamos hablando. No se nos olvide que la persona con la que estamos hablando y estamos contraargumentando todo esto, por esa persona, aunque él no lo sepa todavía, también por él o por ella murió Cristo. Y ahí es donde podemos abrir esa conversación que, créanme, llega un momento en que la propia palabra de Dios habla por sí sola. Y tal vez podemos aquí citar otro, ¿no? Donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Posiblemente esta conversación nunca se acabe. Posiblemente estaremos aquí como una especie de ping-pong, ¿no? La persona nos dice algo, le contestamos con otro versículo, nos vuelve a decir, le volvemos a contestar. Y tal vez otra recomendación sería, pues ir, como les comentaba yo, directamente al texto de Isaías 56 y leerlo con detenimiento. No vamos a tal vez tomarlo textual todo, pero sí les invitaré yo que tal vez en algún momento se den el tiempo para leer el capítulo, solamente son 12 versículos, y miren, aquí está describiendo ciertas promesas y ciertas instrucciones el Señor a través del profeta Isaías. Y al final nos damos cuenta, dice por ejemplo el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y así continúa predicando el profeta Isaías, el versículo 8 dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. El Señor está buscando recuperar, congregar, volver a tener con él a sus congregados que son el pueblo de Israel. De ellos es de los que se está hablando aquí, de Israel. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, les dice. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aquí está la clave, hermanos. Cuando están hablando estos hombres insensatos, están buscando su propio provecho. Por eso es que argumentan en su favor, no están argumentando en favor de Dios. Y entonces es cuando ya viene este versículo. Ellos, estas personas a las que se refiere aquí, como alguien que está disperso, como alguien que está buscando lo suyo propio, es quien pronuncia estas palabras. Ellos son los que dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. No es Dios el que está diciendo estas palabras. Entonces, creo que aquí es donde ya nos queda más claro y podemos decir que esto es mucho más importante y una forma también de explicar lo que implica el tener un contexto adecuado de la palabra de Dios. Pero fíjense que también hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas que buscando atacar la palabra de Dios, ¿qué creen? Se han vuelto, pero verdaderos guerreros a las órdenes y como instrumentos de Dios. En el Antiguo Testamento podemos encontrar varios ejemplos y también en el Nuevo, qué decir, por ejemplo, de Nicodemo, qué decir de José de Arimatea, qué decir también del mismo Saulo, ¿no? Pero yo quisiera en este momento platicarles de otro varón que es un poquito más contemporáneo con nosotros. ¿Quién ha escuchado hablar de Josh McDowell? ¿Qué saben de Josh McDowell? ¿Alguien? Escribió algunos libros, ¿Sí? pero también él creo que, no estoy seguro, pero creo que tuvo problemas de adicción, algo así. No estoy seguro. Bueno, ahorita vamos a ver.
yo conocí, ¿saben qué? A este hombre de una manera muy interesante. Supe de él, no porque me lo haya compartido algún pastor. Curiosamente, de la primera persona que supe de George McDowell fue de mi padre, cuando mi padre no era cristiano. Resulta que un día le llegó a sus manos un libro llamado Evidencia que exige un veredicto. Y él lo tenía porque era una persona que leía mucho. Él lo tenía y lo estaba leyendo y me decía, oye, este libro está muy interesante. Y yo lo veía, pero yo no identificaba quién era George McDowell y por qué le resultaba tan interesante a él. Sin embargo, después me fui documentando y fui encontrando cosas muy interesantes. Se acordarán, hermanos, que de este libro estaba tomando algunas porciones el hermano Alan para instruir a los jóvenes cuando estaba teniendo estudios con ellos. Ahorita vamos a ver un poquito más y creo que tiene algo de razón de lo que acaba de decir a ver, fíjense, George McDowell es efectivamente una de las obras que él tiene es esta, Evidencia que exige un veredicto. El mismo nombre del libro parece como muy impactante, ¿no? Es como cuando tú dices, haz de cuenta que tú eres un jurado o tú eres un juez y te presentan una serie de pruebas. Y después de presentarte las pruebas, no después de presentarte lo que alguien piensa, lo que alguien argumenta, lo que percibe, lo que su subjetividad le indica. No. Cuando te dice, mira, aquí están las pruebas, aquí está la evidencia. Ahora te pido que emitas un veredicto. Entonces no nos queda de otra más que decir, bueno, si me estás dando la facultad de ser un jurado o un juez y tengo evidencia delante de mí, pues tengo que emitir un veredicto. Miren, efectivamente investigué algo acerca de este varón. Él nació en 1939. Fue uno de los hijos del señor llamado Wilmot McDowell. Y de acuerdo a su propio testimonio, o sea, el propio testimonio de él, dice que él tuvo un padre golpeador y alcohólico, por lo que también durante la adolescencia, pues él tuvo problemas de autoestima, más o menos algo de lo que comenta él, ¿no? Bueno, él se enlistó en algún momento en la Armada, donde recibió entrenamiento y fue incluso mecánico en algunas partes, ¿no? Pero inicialmente tuvo que ser dado de baja porque tuvo un accidente, ¿no? Bueno, él inicialmente se planteó la idea de estudiar leyes para hacer carrera en la política. Comenzó sus estudios en la preparatoria Kellogg College, en Michigan, y de acuerdo al mismo McDowell, en este mismo tiempo, él se declaraba a sí mismo agnóstico, es decir, alguien que no tiene una creencia específica por un Dios, sino que son de esas personas que dicen que se basan en lo que la experiencia les puede enseñar. Decidió entonces preparar él, fíjense, él sabía de lo que era la palabra de Dios, pero en su convicción decidió preparar una tesis que examinaría la evidencia histórica de la fe cristiana con la finalidad de refutarla. O sea, la hipótesis de él era, la fe cristiana no tiene sustento y yo con la evidencia histórica voy a refutarla y voy a derrumbar ese castillo de naipes. Eso era lo que decía George McDowell. Pero fíjense lo que pasó. Cuando tuvo a la mano la palabra de Dios, cuando los versículos de la Biblia los tuvo que leer, por supuesto, porque para poder confrontarlo contra las evidencias históricas, yo no sé a qué documentos acudió, seguramente a libros, a investigaciones, a lo mejor algo de algunas revistas, algunas bibliotecas tuvo que acudir para tratar de documentarse. ¿Y qué creen? Que luego de documentarse, de recabar evidencias históricas, se encontró tantas coincidencias entre las investigaciones arqueológicas con lo que decía la palabra de Dios, que terminó rindiéndose. Y entonces él es el primero que dice, yo tuve que emitir un veredicto. Yo tuve evidencia delante de mí, que fue toda la información que pude recabar, y mi única salida fue emitir un veredicto. Y su veredicto fue rendirse ante los pies de Cristo. Entonces, este hombre, pues, fue distinguido también con un grado honorífico, doctor en leyes por la Escuela de Azimuth, en reconocimiento a su ministerio y a su obra como escritor. Realmente tiene una obra vasta, es interesante. Este tal vez es el libro más conocido de él, pero tiene otros libros, como por ejemplo Más que un carpintero se llama este libro. Bueno, él
utilizaba mucho lo que se conoce como la apologética. La apologética es una técnica de investigación, de búsqueda de la verdad, a través de tomar textos y someterlos a prueba. Fíjense qué interesante que él tomaba textos de la Biblia y los sometía a prueba. O sea, él mismo retaba a la palabra de Dios para decir, a ver, ¿dónde puedo encontrar el sustento de lo que dice aquí? ¿Dónde puedo encontrar el sustento del diluvio universal, por ejemplo? ¿Dónde puedo encontrar el sustento de cómo fue crucificado el Señor? ¿Cómo puedo encontrar evidencia de esa tumba que proveyó José de Arimatea? Ese tipo de cosas son las que él hacía con la apologética. Entonces, como profesional entonces de esta apologética, la obra de McDowell se concentra en abordar estas cuestiones y someterlas, como yo les digo, a un riguroso análisis y ponerlo a prueba. Él no escribió específicamente acerca de la teoría o del método apologético, pero sí es posible deducir que a partir de sus libros, su método se ubica dentro de una tradición evidencialista, o sea, pruebas. Él utiliza pruebas, las pone delante del lector, él les dice, mira, no me creas a mí, vete a tal fuente. Y eso, créanme, que le da un gran sustento y una gran credibilidad. La tradición que se ocupa en presentar argumentos positivos para llevar a la creencia de Cristo, enfatizando aspectos jurídicos e históricos para establecer la autenticidad de los textos bíblicos y la divinidad de Cristo, ¿no? Bueno, aquí citan, por ejemplo, en esta investigación que yo consulté, pues como aquel, el que les tengo aquí a un lado, ¿no? Que es más que un carpintero. Aquí en este libro él combina argumentos históricos y jurídicos, información de testigos directos y evidencia circunstancial. Aquí vemos mucho sentido con su formación como abogado, ¿no? Porque seguramente él como abogado pues se dedicaba mucho a revisar los procedimientos para poder encontrar la evidencia en algún sentido o en otro. Bueno, pues creo que la promesa de la palabra de Dios en cuanto a lo que nos dice Efesios, de que toda la escritura es inspirada por Dios y es totalmente real. Innumerables ejemplos los podemos encontrar, hermanos. Miren, incluso podríamos citar, como comenté hace un momento, casos como el de Nicodemo. ¿Ustedes creen que Nicodemo conocía las escrituras? Tuvo que conocerlas. Era un fariseo. Era integrante del Sanedrín. Lo mismo José de Arimatea. Y el propio Saulo. Todos ellos eran fariseos. Y además Saulo era no solamente un fariseo, sino que también era un declarado perseguidor de cristianos. ¿Y cómo terminó finalmente la vida de cada uno de ellos? Pues estos tres varones se llegaron a convertir, a rendirse ante Cristo. Todos ellos eran, como dije yo, eran conocedores de las Escrituras. Así que, hermanos, no siempre se da el conocimiento bíblico después de convertirse a Cristo, ¿eh? Hay ocasiones en que se tiene acceso al mismo como una simple literatura, ¿no? Incluso teniéndola como en una actitud de descalificación o de ataque. Pero recuerden, hermanos, que hay también un texto que nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La propia palabra de Dios, ¿no? Sin duda, entonces, podemos confiar en que el poder de Dios actúa a través de su palabra, de su propia palabra, muchas veces sin que nosotros hagamos gran esfuerzo, ¿eh? Simplemente con que dejemos que la palabra de Dios fluya, la palabra de Dios habla por sí misma. Así que llegamos a este texto, ¿no? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La propia palabra, sin argumentos, sin defensa de los humanos. ¿Qué podemos argumentar nosotros los humanos? Por más que tengamos una convicción de la palabra, ¿qué podemos argumentar que sea mejor que la propia palabra de Dios? A veces es lo mejor que podemos hacer, dejarla que fluya y explicar. Y seguramente, hermanos, es muy probable que si alguien intenta, vuelvo a ponerlo entre comillas, atacarnos,
en nuestra fe con un versículo usado fuera de contexto, en realidad no debemos preocuparnos. Tal vez estemos ante una persona, estemos ante la oportunidad de una persona que próximamente va a ser ganada a Cristo. Eso es lo que yo creo que debemos de pensar. Dentro de esa aparente cuestionamiento, dentro de esa aparente intención de atacar, créanme, hermanos, posiblemente está un alma que está demandando que le presentemos la palabra de Dios correctamente, y seguramente lo que va a pasar es que tal vez le ocurra lo mismo que a Josh McDowell, una persona que quiso atacar a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios lógicamente lo venció a él, como nos ha vencido a cada uno de nosotros. Y precisamente por eso yo recordaba lo que algún día le dijeron al hermano Zapata, cuando decían, mira qué bien domina la palabra. Y yo pensaba dentro de mí, no, es que realmente él no domina la palabra de Dios, es que la palabra de Dios lo domina a él. Y por eso es un ejemplo tan importante como el hecho simplemente de dejar que la palabra de Dios fluya por sí sola, nos hace entender que no puede existir un verdadero ataque, no puede existir un argumento que realmente alguien nos pueda proferir, que no pueda ser canalizado para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Algún comentario? Muchas gracias, Juan. Pues fíjate que creo que es una de las cuestiones un poco más difíciles para uno, que la exposición a la palabra siempre va a llevar a las personas a la reflexión de Dios. Entonces, bueno, ¿no? A pesar de que, como tú dices, nos han atacado, ¿no? Diciendo, es que, ¿cómo es que Dios, siendo tan Dios de amor, Dios de misericordia, mató a tanta gente en la Biblia, ¿no? Es que tantas matanzas que ordenó, ¿por qué no pudo llegar a la tierra prometida sin matar gente? ¿Ese es un Dios de amor? Entonces creo que a lo mejor no se tiene la respuesta exacta, pero el hecho de que están conociendo de la palabra o tienen interés, debemos enfocarlo en llevarlos a, bueno, mira, por esta razón, ¿no? Es que la maldad en los hombres, porque por ejemplo, el mismo arco iris nos recuerda que Dios prometió no acabar nuevamente con la humanidad, pero en ese punto la humanidad estaba totalmente corrompida, entonces por eso tomó esa decisión Dios. Pero nosotros no podemos juzgar a Dios porque no tenemos su visión como humanos, y estando de este lado en el que debemos reflexionar en que cómo será si aún nosotros mismos nos cubre la sangre de Cristo, porque no hay otra forma en la que nosotros, Dios, nos podamos presentar delante de Dios por nuestro pecado, ¿no? Entonces, creo que sí implica mucha madurez y sabiduría. Sobre todo creo que esta parte en la que sí hemos recibido ataques, creo que es normal, pero también tener ese punto de vista, como tú lo mencionas, en que no, cómo manejamos, qué bien manejamos la palabra de Dios, sino dejarnos usar por la palabra para guiar a aquella persona, ¿no? Es muy buen tema, Juan. Sí, y a veces pensamos que nos están atacando a nosotros, ¿no? Cuando nos dicen, oye, este versículo, espérame, ese versículo yo no lo escribí, a mí no me digas, lo escribió Dios, lo redactó Dios, está en su palabra. Entonces, dejemos que la propia palabra de Dios se defienda. No necesitamos nosotros ser defensores de ella, por sí sola se defiende y es autosuficiente la palabra de Dios. Así es. Yo considero que hasta puede resultar una pérdida de tiempo el entablar una controversia, una discusión con tal persona, porque si el Espíritu Santo no está en esa persona, no va a entender, no va a oír, o sea, él está cegado, no tiene caso. Lo que debemos hacer es llevar la conversación a que él entienda el Evangelio, de que él pueda recibir a Jesús, y una vez que el Espíritu Santo esté en él, pues entonces sí, esas conversaciones ya recobran importancia y vamos a ver los resultados en él, no por él, sino por el Espíritu Santo. Sí, entonces también incluye este tema el orar por él, ¿no? O por ella. Para pedir precisamente que el Espíritu Santo le toque, le ilumine y le haga ver justamente la palabra de Dios, justamente como la palabra de Dios y no como un simple texto, ¿verdad? Entonces, eso implica también la importancia de que la persona pueda visualizarlo así, pero eso es un proceso que muchas veces toma meses o toma años,
y solamente Dios sabe cómo lo va a conducir. Yo en alguna ocasión les compartía que cuando yo conocí de la palabra de Dios, pues tenía 18 años, y en ese entonces yo me tuve que confrontar prácticamente con toda la familia, y con la que más me confronté fue con mi madre. No digamos que a nivel de tener enemistad con ella, pero sí de tener que recibir los cuestionamientos de ella y de decir, es que tú has dejado tu fe. Y, bueno, no, es que yo no dejé mi fe, mamá. O sea, yo encontré aquí realmente las respuestas que yo estaba buscando en la palabra de Dios. Pero a base del tiempo y a base de las conversaciones que yo llegué a tener con ella, las primeras conversaciones eran terminar cada quien levantándose de la mesa y dejándonos de hablar durante un día o dos, ¿no? Pero poco a poco la propia palabra de Dios nos fue llevando hasta que recuerdo que en alguna ocasión cuando la madre de ella estaba a punto de morir, me dijo ella, oye, dice, me han platicado que hay un texto muy bonito en la Biblia, que es el Salmo 91, ¿me lo puedes leer? Se dan cuenta que ahí ya la situación cambió, porque seguramente el Espíritu Santo ya le estaba tocando su corazón. Entonces ella me dijo, ¿me puedes leer ese texto? Porque quiero recibir un poco de confort ahora que mi madre está en una situación tan difícil. Y eso, créanme que cambió completamente la pauta. Y hoy yo puedo decir que cuando yo esté en el cielo me voy a encontrar a mi mamá, porque ella está allá. Amén, así va a ser, Juanito. Y sí, muchas veces, cuando no conocen de la palabra de Dios, y pues sí, todo el mundo podrá agarrar los versículos a su forma y a su conveniencia, ¿no? Pero por eso también debemos de estar preparados y en las lecturas y en la palabra, y eso que estamos haciendo de leerla, pues bien, porque nos retroalimenta también a nosotros, ¿no? Porque aunque tengamos años en estar estudiando la palabra, pues a veces nos falla, ¿no? Y pues sí, a veces nos vienen preguntas como estas o más fuertes y no sabemos de dónde, ¿no? De dónde sacarlo, pero sí estar maduros nosotros también y prepararnos cada día más para poder ver esto, ¿no? Muchas gracias, Juan, porque sí, así es. Bien, pues no sé si algún otro comentario. Creo que es un tema muy interesante, ¿no? A veces no reparamos en él hasta que nos topamos con una circunstancia como la que en esta semana se encontró Angélica, y a mí, como que cuando me lo platicó, me dio la pauta para tratar de extenderme más en el tema. Sí, y nunca sabemos a dónde nos va a llevar, como decía Bela, a dónde nos va a llevar una conversación así. Y tengo aquí en mis manos un libro de este autor que comentas, y él narra un poquito de su historia, y dice que él odiaba a su papá porque era borracho y golpeaba a su mamá, pero finalmente dice que Dios en su gracia le permitió reconciliarse con su padre después de que él aceptó al Señor. Incluso también su papá reconoció al Señor. Entonces, pues algo que inicia por un ataque, si está en los tiempos del Señor, va a terminar a sus pies. Sí, así es nuestro Dios en su soberanía. Así es. No, y recordar a Saulo, ¿no? Que también lo menciona Juan, Sí. que Dios se le presentó, lo dejó ciego, ¿no? Entonces, queriendo él ver, queriendo él observar, pues Dios le quita la vista, ¿no? Entonces yo creo que no creo que sea algo agradable perder un sentido tan importante, ¿no? Y creo que así estamos, ¿no? O sea, cuando andamos en esa situación de voy a defender la fe, no es que estamos considerando, como tú lo dijiste, darle pauta a que la misma palabra se defienda solo, ¿no? Entonces debemos no cegarnos por la molestia o por el... Es que sí cala, ¿no? Como dicen, sí es molesto que te digan un versículo para que pues tú salteslo inmediatamente, ¿no? Entonces, no cegarnos por eso, sino ver que incluso este hombre, más adelante, toda su preparación, toda su existencia, toda su vida, le sirvió para servir. Entonces, creo que no debemos menospreciar a Dios, y que esos ataques tal vez son oportunidades que Dios nos da, ¿no? Porque, pues, creo que
lo de la boda de Gonzalo y Liz, digo, lo vuelvo a citar, pues nadie se nos lo hubiera imaginado, ¿no? Que en medio de la pandemia y entonces esta situación, el resultado iba a ser eso, ¿no? Incluso hasta yo me preguntaba, ¿por qué no pudo venir Amy? ¿Por qué no pudo venir Mella? No sé. Estaba yo inquieto en ese sentido y con impotencia, ¿no? Porque decíamos, pues es que llevamos comida, pero ¿qué más podemos hacer? Y pues nos preocupaba que ya necesitaba oxígeno. Entonces, todos hemos tenido algún familiar cercano y sí nos genera inquietud saber que alguien se enferma porque escuchamos eso, ¿no? Entonces, pero al ver ahorita que el resultado de incluso la pandemia y todo esto son cosas que Dios va a encaminar para bien, entonces no debemos de pensar que un ataque o una confrontación por la palabra de Dios puede ser algo malo, incluso puede venir algo a gloria de Dios. Es mi opinión. Sí, pues bien, lo vivimos cada día, ¿no? Cada día lo vivimos en diferentes circunstancias. Así es. Bien, pues les agradezco mucho, hermanos, y creo que es un tema que nos puede servir a todos. Damos por concluido entonces en este momento. Gracias, Juan.